Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús. El tema de hoy es el tema número 17 y lo he titulado Los convidados a la cena. Bueno, así se llama la parábola. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas nuevamente, en el capítulo 14, versículos 15 al 24. Estas últimas parábolas que les he compartido acerca de Lucas no tienen citas paralelas en otro evangelio, así que por eso no les he puesto las otras referencias, porque solamente vienen en el libro de Lucas. Vamos a leerlas. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Antes de continuar leyendo, recuerden que anteriormente estudiamos la parábola de los mejores lugares, y este es el contexto cuando el Señor les explica que no deben de buscar los mejores lugares ni el reconocimiento, y entonces aquí uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús había ayudado a entender a esta persona que era mucho mejor tener un lugar en el reino que tenerlo ahí. Por eso dice que coma pan en el reino de Dios, ni siquiera un lugar importante, simplemente comer pan. Entonces el Señor Jesús instruye más a esta persona porque faltaba más por entender, y le empieza a expresar esta parábola. Dice el versículo 16: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En esta parábola que estamos estudiando el día de hoy, vemos dos palabras que quiero recalcar, dos puntos muy importantes. Fíjense que quiero hablar de lo que es la palabra convidar, y por último quiero hablar de la palabra menospreciar. Primero dice aquí que luego de este comentario que hace uno de ellos, que dice: ay, bienaventurado, Señor, el que come pan en el reino. Y sí es cierto, bienaventurado el que es invitado ahí al reino. Pero piensen en esto: si esta persona logró sentarse en la mesa con el Señor Jesús, es porque también era alguien conocido de este fariseo. No se trataba de cualquiera, sino que era también alguien importante que tomó lugar en la mesa, y no le corrieron, como dijo el Señor, que no te creyeras más importante de lo que realmente eras y que no buscaras los mejores lugares. Y bueno, si por alguna razón no movieron a este de la mesa, es porque probablemente era conocido de ahí, del gobernante que estaba ahí en la casa. Este hombre alcanzó a entender que era mejor el reino de Dios que lo que estaban viviendo en ese momento. Ese hombre dijo: sí, tengo aquí un lugar en la mesa, pero la verdad es que quisiera tener un lugar en el reino de Dios. Y el Señor entonces le habla de esta invitación, porque entrar al reino de Dios es una invitación para todos. Por eso les dije que quería explicar la palabra convidar. Vamos a la Biblia interlineal a ver precisamente dónde se encuentra esta palabra. Se encuentra varias veces en esta parábola, pero también obviamente en el versículo 24 también se encuentra, y quise escoger ese, donde dice que los que ya habían sido convidados ya no gustarían de la mesa, de la cena, porque por algo que habían hecho ellos. Entonces, esta palabra convidar
Si la buscamos en el diccionario Strong, ahí en la Biblia Interlineal, vemos que es la palabra 2564. Esa palabra que no les quise poner ya más específico porque significa esto: los que han sido llamados, los que han sido invitados. Esto. Y fíjense que esta misma palabra a mí me llama la atención porque dice que nosotros fuimos llamados a ser parte del reino de Dios. Fuimos llamados a participar de esa gran cena que fue preparada pero allá arriba en los cielos. Y vean cómo esta misma palabra se utiliza en este versículo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Y vean, es la misma. Ahorita leemos el versículo, pero nada más quiero coincidirles o enseñarles aquí que se trata de la misma, 2564. Si me regreso, van a ver que es la 2564. ¿Qué significa esta palabra? Ser llamado, ser invitado. Así. Bueno, vamos a leer lo que dice 1 Tesalonicenses 4:7. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos convidados? ¿A qué fuimos invitados? Lo voy a leer. Dice así: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando de santidad. Recuerden que es un requisito para poder ver a Dios. Entonces Dios nos invita, Dios nos llama, Dios nos convida a participar de una vida santa, de una vida apartada, porque eso quiere decir santo, apartado. Dios nos está invitando a vivir una vida apartada, porque a partir de que tomamos esa invitación y nos apartamos para Dios, estamos perteneciendo al reino. Cuando una persona recibe esa invitación, está recibiendo al reino. Pero para poder ser parte del reino tenemos que vivir vidas santas y no impuras. Entonces, a eso hemos sido invitadas. Todo esto que acabamos de leer en la parábola nos está diciendo que Dios nos ha invitado a vivir una vida diferente. Pero vamos a ver qué excusas le podemos dar a Dios. Dice el versículo 18. Y todos, o sea, todos los convidados a esta cena, todos a una comenzaron a excusarse. Y cuando tú te excusas, no necesariamente es verdad lo que estás diciendo. Dice uno: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Qué fue lo que detuvo a esta persona de recibir la invitación? Sus pertenencias. Y su excusa era ridícula. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Necesito que me excuses. O te ruego que me excuses. ¿Quién compra algo sin haberlo visto antes? Pero este compró una hacienda y necesitaba ir a verla. Estaba mintiendo. No creo que hubiera sido tan tonto de haber comprado una hacienda y ni siquiera un terrenito. Una hacienda, o sea, semejante terrenote, grandote, tal vez de hectáreas. No creo que haya sido tan tonto de comprar algo que no haya visto. Pero esa fue su excusa. ¿Cuál fue su excusa? Las cosas materiales. Las riquezas no le dejaban, sus posesiones no le dejaban aceptar la invitación. Segunda excusa: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra vez, ¿quién compra yuntas de bueyes y no las prueba? Ahora, ¿para qué se usaban estas? Para preparar hacían los surcos, con las yuntas de los bueyes hacían los surcos. Bueno, también llevaban la carga de todo lo que es la agricultura. Compró yuntas de bueyes y cómo es que no las había probado, ¿no? ¿Cómo compra algo que no sabe si funciona o no? Pero esto tiene que ver con su trabajo. El segundo pone una excusa que tiene que ver con su trabajo. Entonces ya vimos que el primero pone una excusa que tiene que ver con sus posesiones, con las riquezas. El segundo pone la excusa que tiene que ver con su trabajo. No puedo, es que trabajo. No puedo dejar, no puedo, y es que no estoy diciendo que no trabajemos, sí trabajamos, pero debemos de buscar un espacio para estar con Dios, un espacio para congregarnos,
Si tú no te congregas por culpa de tu trabajo, algo anda mal, porque puedes buscar un espacio. Y dice el otro, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Cuál es su excusa? La familia. Es que mi esposo, es que mis hijos, es que no puedo dejar, o que tengo que atender a mi esposo, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mis padres. Bueno, cualquiera que fuera esas excusas, tanto el trabajo como las cosas, las pertenencias, como la familia, todas estas cosas impidieron a estas personas en el participar de una cena muy importante, una cena que tenía que ver con la eternidad. Mucha gente se pierde hoy de entrar al reino de Dios, no tiene vida eterna por excusas como estas, porque se excusan con sus riquezas, se excusan con su trabajo, se excusan con su familia y no buscan el reino de Dios primeramente. ¡Qué tremendo! Y no van a esto a lo que han sido convidados, invitados. Recuerda a qué nos ha invitado el Señor. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Dios nos ha invitado a vivir vidas santas. Dios nos ha convidado a vivir vidas santas y no impuras. ¿Cuál es tu pretexto para vivir en impureza? ¿Cuál es tu pretexto para vivir fuera de la voluntad de Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tus pertenencias? ¿Tu familia? ¡Qué peligroso! Porque estas excusas pueden hacerte perder la oportunidad de comer pan. ¿Te acuerdas que dijo el primero? Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Bienaventurado. Y estas cosas, tu familia, tu trabajo, tus pertenencias y bueno, y las vanidades, que pertenencias entre las vanidades, te pueden hacer perderte de esta gran invitación. ¿Y qué dice el Señor en esta parábola? Dice que Él se enojó en el versículo 21 y que por tanto le dijo, ve a las plazas, ve a la gente pobre, a los mancos, a los cojos y tráelos acá. Esto también estaba hablando acerca de Israel y acerca de los gentiles. Los convidados, los primeros que fueron invitados a ser un pueblo apartado para Dios fue Israel, y ellos pusieron muchos pretextos para no aceptar la invitación. Entonces el Señor dice, bueno, pues entonces yo quiero hacer mi cena y quiero invitados, por eso ve y busca, y es cuando entonces el evangelio es compartido en todas las partes del mundo, para que personas que nosotros ni pensamos que puedan convertirse, nosotros éramos esas personas despreciadas, viles, sin valor, esas personas cojas, pobres, mancas, ciegas, éramos nosotros, y fuimos convidadas. Ahora fuimos invitadas a esta cena tan hermosa, pero también nosotros podemos rechazar esta invitación. Y también dice que como sobraba lugar, dice, bueno, ve y en el camino y fuérzalos a entrar. Y el Señor muchas veces con nosotros eso hizo, nos forzó a entrar porque éramos cabeza dura. Y gracias a Dios porque nos forzó a entrar. Y ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Y la otra palabra que quería meditar el día de hoy es la palabra menospreciar. Y quiero para esto leerte una cita. Números capítulo 15, versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona y su iniquidad caerá sobre ella. Cada vez que rechazamos la invitación de vivir santamente, nosotros estamos menospreciando el mandamiento de Dios y estamos tomando en poco la palabra de Dios. Y no participaremos del reino. No esperemos estar ahí en el reino si en nuestro corazón hay menosprecio hacia la palabra de Dios. Aquí mismo te está diciendo que es menospreciar, tomar en poco, darle menos valor del que tiene. La palabra de Dios es muy valiosa, su mandamiento es muy valioso, su invitación es muy valiosa y no debemos de tomarlo en poco. Vivamos conforme a esa invitación, vivamos santamente
porque así es en el reino de los cielos. Los que están en el reino de los cielos son santos de Dios, son apartados de Dios. Así que no pongamos ningún pretexto, ni la familia, ni las posesiones, ni el trabajo son más valiosos que esta invitación a la cual hemos sido llamadas. Que Dios les bendiga.